7 de la mañana con 1 minuto, lo habíamos anunciado, está con nosotros ya José Augusto Briones, secretario general de la Presidencia. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Es importante pues abordar todos estos temas que tienen que ver con el diálogo que está haciendo que retome la paz el país después de esos 12 días en los que se vivieron muchas tensiones con las protestas y también con los hechos de vandalismo que se registraron en todo el Ecuador. Gracias por estar hoy con nosotros. Sofía, muy buenos días. Gracias a la teleaudiencia, estoy a la orden para sus preguntas. Bueno, el día de ayer precisamente la Organización de Naciones Unidas nuevamente dio a conocer que se realizarían el día de hoy diálogos y construcción de consensos con el sector indígena. ¿Qué es lo que se espera para esta jornada? Bien, conforme se acordó el día domingo en la noche en San Patricio, el día lunes se instalaron ya las comisiones técnicas que vienen revisando y trabajando en las opciones que tenemos para las medidas complementarias y qué se va a hacer finalmente con el tema de los combustibles. Cabe señalar que la medida que se tomó en el 883 fue una medida responsable, habida cuenta del déficit fiscal que permanece, 1.400 millones de dólares en subsidios que estaban orientados hacia gasolinas y diésel. Era un tema que debía haber sido abordado responsablemente como se lo hizo, pero el presidente apostó por la paz, se derogó el 883, hoy tenemos el 894 y estamos trabajando en esos elementos técnicos. El tema es que la paz social en realidad viene dada pues también por el bienestar de la economía del país y en ese sentido hay que pensar también en alternativas. ¿Les convencieron algunas de las que propusieron en esta mesa de diálogo el sector indígena? Aquí más que convencer, Sofía, se trata de qué es conveniente para el país y cómo orientar los recursos que se recaudan a quienes menos tienen. Creo que esos son los dos grandes principios que están orientando estas conversaciones técnicas que se están llevando en el seno de las Naciones Unidas. Ahora, ayer también se tenía previsto una reunión con el sector de los trabajadores y fue aplazada, según dio a conocer también la Organización de Naciones Unidas, en conjunto con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. ¿Qué pasó ahí? ¿No se logra mantener a todos los sectores cercanos? Más que eso, Sofía, es juntar elementos de consenso para difundir cuáles son los acuerdos. Considero que el país está agotado de la tensión y lo que queremos es puntos comunes, consensos mínimos que nos permitan llevar este país adelante. Nosotros somos un país de paz, necesitamos trabajar y creo que en esa línea lo que se ha agotado el día de ayer de alguna manera es cómo enfocarnos en los puntos que nos acercan y trabajar en esos. Diferencias siempre va a haber. En un contexto donde los recursos disponibles son menos que las necesidades, hay que priorizar. O sea, aquí estamos trabajando por país. Todas las reivindicaciones pueden ser legítimas, necesarias. El punto es de dónde las atendemos, qué priorizamos. Y esos son los mínimos que necesitamos. Este es un país que necesita consensos mínimos para ir adelante y esa es una de las lecciones que nos deja este doloroso proceso. Pero el tema es con quién se dan estos consensos, porque por un lado está ya el sector indígena participando. El sector de los trabajadores al parecer tiene también diferentes posturas, ¿no? Tenemos la CUT que está apoyando las medidas que toma el gobierno, pero la FUT no se suma todavía a respaldar todo lo que se está planteando desde el gobierno. Entonces, ¿con quiénes se está dialogando y cómo sumar más voluntades? Como lo ha dicho el presidente Moreno, el diálogo es abierto, transparente, sobre la mesa, con todos los sectores que les interesa la estabilidad y el progreso del país. El gobierno no dialoga con terroristas. Ahora, secretario, ¿cómo está funcionando esta comisión que se planteó ante el país desde las Naciones Unidas? ¿Quiénes la conforman? ¿Hay asesores? ¿Cómo, para que pueda entenderlo la ciudadanía, se da esta comisión y esta mesa de trabajo? La mesa de trabajo que se derivó del diálogo propuesto el domingo en la noche está compuesto por representantes del gobierno nacional, básicamente de los ministerios de Economía y Finanzas, MIES y Ministerio de Trabajo, más los delegados técnicos de la CONAIE y las diversas
representaciones que lo configuran. Usted hace un momento dijo algo, que el gobierno no dialoga con terroristas. Al sector indígena ustedes lo están apartando de los actos vandálicos que se dieron durante las protestas. Fue evidente lo que sucedió y el movimiento indígena lo ha reconocido públicamente, que fue infiltrado por la delincuencia política organizada y por grupos fuera de la ley. Eso es evidente. Yo quiero aquí resaltar una muestra de buena fe que dio el movimiento indígena cuando la marcha prevista para el día jueves siguieron la ruta acordada previamente respecto a no mezclarse con el vandalismo. Y ellos fueron infiltrados nuevamente. Entonces yo creo que aquí queda claro que hubo un plan orquestado, no solo para desestabilizar, sino un golpe de Estado al gobierno del presidente Moreno, legalmente instituido. Pero ya están identificados estos sectores que habrían promovido estos actos violentos, estos hechos vandálicos. Están identificados, y las cifras que ayer mencionaba la ministra Romo y que me voy a permitir resumir, evidencian la magnitud de lo sucedido. 1.330 aprehendidos, de los cuales 57 son extranjeros, 1.507 personas atendidas en la salud pública, de los cuales el 50% son policías, 485 policías, muchos de ellos graves, y 202 policías retenidos por movimientos indígenas. Entonces, esto nos da una cifra de una magnitud que no habíamos tenido antes. Y la magnitud de lo que se quería hacer. Son pues las cifras que dan cuenta la ministra de Gobierno, María Paula Romo, las que han llamado la atención, y usted mismo dice 57 extranjeros. ¿De qué nacionalidad y qué implicación tuvieron ellos o cuál es la participación que tuvieron durante estas protestas? Básicamente las nacionalidades, los 57 extranjeros aprehendidos, mayoritariamente venezolanos y cubanos, que cubrieron una acción de guerrilla urbana. Hay que verlos. Usted, Sofía, mira las tomas. Utilizar tubos de PVC con voladores dentro y con proyectiles que se atacaban a los policías es importante. Y ahora que las aguas están bajando, tenemos que valorar cuál es el tipo de heridas que tienen los policías hospitalizados. Hay policías que han perdido hasta el ojo. Entonces, eso no puede quedar así. La justicia tiene que actuar. Ahora también hay manifestantes que sufrieron por el otro lado heridas y que pues la Defensoría del Pueblo da cuenta de una gran cantidad de personas. ¿Qué se va a hacer? ¿Quiénes van a buscar o a plantear las responsabilidades en esos casos? Sofía, toda pérdida es lamentable, pero hay que ver el grado de agresividad. Vea el trofeo, entre comillas, que significa haber quemado el edificio de la Contraloría General del Estado como se lo hizo. Eso grafica la situación. Haber incursionado por 3 veces, o sea, como que la tarea no quedaba completa y fue algo planificado. Yo tuve una reunión antes de ayer con el Contralor para valorar la situación, porque como gobierno le hemos ofrecido todo el apoyo. Hemos ubicado 2 edificios para que la Contraloría pueda recuperar su capacidad de operatividad. Es el juez de cuentas del Estado, labor importantísima. Pero le digo, fue planificado de tal manera que lo primero que se fue al departamento de responsabilidades, cauciones, títulos, o sea, donde estaban las responsabilidades. O sea, eso fue premeditado. Y eso nos evidencia el grado de vandalismo con que se dio esos días. El mensaje con esta toma de la Contraloría y este vandalismo que se registró en esta institución del Estado de parte de quienes perpetraron estos actos, usted dice, no era solamente simbólico, sino era un objetivo de destruir elementos que podrían servir más adelante. Evidentemente eso está saliendo de las investigaciones hechas y cómo se configuró el ataque, dónde se dirigió de manera inicial. Luego el edificio, por la estructura, sobre todo, la característica de la estructura, sobre todo el edificio nuevo, que es metal más vidrio, era un combustible que tenían ahí. Entonces eso fue premeditado. Entonces hubo agresión, vandalismo en las calles, infiltración al movimiento indígena y actos claramente identificados. El ataque a Teleamazonas, claramente identificado dónde estaban los objetivos. Entonces esto debe de investigarse y debe de sancionarse con rigor,
porque es un ataque a la sociedad ecuatoriana. Por ejemplo, en el tema de la Contraloría se anunció detenidos inmediatamente y entre ellos habían menores de edad. ¿No cabe la posibilidad de que también guiados por algunos sectores infiltrados hayan llevado de la mano a jóvenes que de pronto pues estaban en una protesta y que no sabían exactamente lo que estaban haciendo? La justicia, que esperamos que actúe de manera imparcial, deberá definir los casos que usted menciona, Sofía. Pero en la mayoría no eran menores ni eran guiados como borregos. ¿Sí? Era gente que tenía un objetivo claro, con proyectiles entrenados. Si usted se pone a ver, por ejemplo, el tipo de escudos que se habían hecho, fabricados con tanques, eso no se hace de la noche a la mañana. Eso no es una expresión ciudadana espontánea. Esto fue planificado. Ahora, ¿cómo precisamente hacer esa distinción? Porque la CONAIE, el día de los diálogos, el día domingo, a través de uno de sus representantes, pedía que haya una especie de amnistía para los detenidos, para las personas que están retenidas precisamente por en este momento con procesos judiciales, y pidieron también que no haya persecución a líderes indígenas. ¿Cómo hacer esta distinción de los hechos vandálicos a lo que ha sido la protesta legítima? Ayer el presidente Moreno, en su intervención hacia al grupo que fue a apoyar su retorno al Palacio de Carondelet, decía: queremos paz con justicia. La paz que no tiene justicia es una paz endeble. Nosotros queremos una paz duradera, por eso exhortamos a los organismos que están encargados de administrar justicia que actúen con transparencia y con sentido de país. ¿Se va a mantener entonces un análisis de cada uno de los casos específicamente? Debería hacerse como se hace en todos los casos. Cada persona tiene que ser rigurosamente investigada. Quienes no tengan nada que ver evidentemente tendrán su absolución, pero la mayoría estuvieron claramente comprometidos con un golpe de Estado brutal, deben de ser sancionados. Ahora aquí tenemos casos que ya están siguiéndose a través de la vía judicial. Vemos algunos representantes de el movimiento del expresidente Rafael Correa que están incluso en la Embajada de México. También ahí, ¿cómo se actuó? Está la justicia por un lado, pero me imagino que también de lo que hemos podido conocer, hubo un trabajo de inteligencia. ¿Involucró al gobierno nacional también esto? Bueno, las personas que usted menciona por alguna razón han de estar ahí pidiendo asilo, pero lo que resulta es evidente que aquí hubo un cóctel terrible entre delincuencia política organizada, vandalismo y la utilización de un movimiento que se desplazaba por reivindicaciones que consideran que son justas. Pero ellos están manifestando que hay una persecución política en este momento contra ellos. Bueno, imagínese, persecución política luego de haber destruido la ciudad, luego de haber evidenciado, si usted ve todos los Twitter, o sea, era tumbar al gobierno del presidente Moreno. Eso no es persecución política. Lo que se está haciendo es reaccionar con firmeza ante actos vandálicos. El gobierno lo deja en manos de la justicia. El gobierno, como lo ha dicho el presidente Moreno, es un gobierno democrático que respeta las funciones del Estado, pero exige que actúen con justicia y con transparencia. Secretario, volviendo al tema de las negociaciones, porque esta paz duradera se construye con acuerdos sólidos que puedan sostenerse en el tiempo. ¿Realmente es posible encontrar una fórmula que satisfaga a todos, en este caso movimientos indígenas, trabajadores, empresarios y muchos otros sectores que querrán opinar sobre lo que debe ser el futuro económico y esa búsqueda del equilibrio fiscal en el país? A ver, aquí yo apelo a la sensibilidad y la responsabilidad de todos los grupos. Un presupuesto con un hueco tan grande es inmanejable. Y eso se proyecta en las acciones del día a día y se proyecta en la economía, incluso de los hogares. Para sostener la dolarización, que creo que es un bien que no está en discusión, si usted hace unas encuestas del 98% de la ciudadanía, en lo que mayoritariamente estamos de acuerdo es mantener la dolarización. Mantener la dolarización con finanzas públicas enfermas no es compatible. Uno de los temas que nosotros hemos trabajado
de manera esforzada ha sido tener finanzas públicas sanas. Recordemos que el déficit fiscal proyectado para finales del 2018 era de alrededor de 8.000 millones de dólares. Con una acción decidida, firme y responsable de responsabilidad, logramos cerrar con 3.500 millones de déficit. O sea, un gran esfuerzo de aproximadamente 5.000 millones, pero no es suficiente. Si nosotros no logramos equilibrar ingresos con egresos, así de sencillo, es como que el padre de familia gana 1.000 y en los últimos 10 años venía gastando 2.500 mensuales. En algún momento las tarjetas de crédito lo boletinan, lo meten a central de riesgo y no es viable. Bueno, las finanzas públicas tienen el mismo principio. Si no equilibramos ingresos y egresos, somos inviables. Y esa es la tarea, ¿cómo equilibramos? Por lo tanto, y respondiendo a sus preguntas, todos los sectores pueden poner sus justas, entre comillas, reivindicaciones, unas justas, otras demasiado ambiciosas, pero si no apuntamos a un esfuerzo de país, ¿qué país queremos, Sofía? Esto no se trata de capricho, ni de un modelo económico impuesto por el FMI, es sencillo. Si no equilibramos ingresos con egresos, es inviable la economía del país. Y eso es lo que tenemos que hacer, finanzas públicas responsables. Las alternativas que dan los movimientos indígenas y que se escucharon por lo menos durante esta mesa de diálogo, que ellos decían renegociar con las telefónicas, por ejemplo, con algunas transnacionales, poner impuestos a los ricos. Esto, ¿cómo lo recibe el gobierno? Nosotros lo recibimos con responsabilidad y sujetos a un análisis técnico y serio. El impuesto a los ricos que se menciona en la ley, en el proyecto de ley que se enviaba en el 883, el único impuesto que se creaba era un impuesto a las empresas que facturan más de 10 millones de dólares al año, lo cual iba a generar un ingreso aproximado de 300 millones de dólares durante 3 años, destinados para educación, salud y seguridad. Por lo tanto, no se pudo analizar el paquete de compensación y el impuesto dirigido hacia los que más tienen. Era una medida equitativa. Por lo tanto, nosotros seguiremos empujando a esa dirección, a los principios del presidente Moreno, blindar a los sectores que menos tienen y de alguna manera que los sectores que más tienen contribuyan a hacer país. Cuando se revisa el decreto 894, se ve que se busca una política de subsidios, es decir, sí se está manteniendo el análisis en torno a lo que sería una posible eliminación de subsidios de la gasolina o el diésel, pero atado a los otros aspectos que mencionaba el presidente de racionalización, sectorización y también focalización. Esta fórmula pues parece muy difícil de conseguir. ¿Qué alternativa se baraja? Bueno, esas son las fórmulas que estamos viendo y desde el principio se quería o se quiere blindar a los que menos tienen con muchas opciones que tienen que ver a través del bono de desarrollo humano, activar la economía. Como teníamos en uno de los diálogos que tuvimos la semana pasada, nos decían, no solo queremos bonos, queremos que se active la producción, que es la manera más digna y precisa de tener un Ecuador dinámico y que genera riqueza. Porque este bono aumentado de en $15 que se había propuesto inicialmente ni siquiera pudo ser analizado en realidad. El INEC entiendo que también colaboró, además del equipo económico del gobierno, para poder plantear esta subvención adicional de $15. Pero más adelante, ¿qué podría pasar? Porque también la ministra de Inclusión Económica y Social nos decía, estamos conscientes de que en el Ecuador el bono de $50 para las personas que están bajo la línea de pobreza no es suficiente, quizá no les alcance en este momento, pero tampoco hay recursos para poner más dinero ahí. Los bonos son un complemento a las reales necesidades. La única manera y lo que demanda la gente es reactivación económica productiva, creación de empleo digno y sostenible, y eso es lo que está apostando el gobierno. Nosotros no somos un gobierno que promueve únicamente bonos. Los bonos es algo complementario, necesario, pero esa no es la solución. La solución es una economía dinámica, equitativa y que promueve empleo. Después de resolver todo este tema, ¿usted cree que se podrán sanar las heridas que se han hecho tras este enfrentamiento prácticamente que se dio entre sectores sociales? El presidente Moreno es un presidente de paz, él ha extendido la mano. Nosotros somos un país que quiere paz,
creo que con esas premisas, con el trabajo de cada uno, con los renunciamientos. El problema es cuando mezclamos elecciones, aspiraciones políticas con decisiones de país. Yo invito al sector político particularmente a que depongamos aspiraciones legítimas, pero hoy el Ecuador necesita estar unido porque tenemos que reconstruirlo en paz. ¿El gobierno tendrá la fuerza de poder tomar decisiones como las que ya se han tomado anteriormente después de toda esta convulsión social? El gobierno no solo tiene la fuerza, la legitimidad y la decisión de seguir haciendo en bien de los ecuatorianos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. El secretario general de la Presidencia, José Augusto Briones, quien era nuestro invitado el día de hoy en Primera Impresión. Y nos vamos a una pausa en este momento para volver a conversar ya con